Como igual estoy grabando. Bueno, pues sí. ¿Qué Listo, tema entonces, para contar? entonces vamos a continuar. Bueno, En la monitoría de hoy vamos a hacer ejercicios, full ejercicios, porque ya en las anteriores vimos teoría. Entonces hoy vamos a hacer bastantes ejercicios. Vamos a hacer de potencial, de circuitos, capacitores, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar con este de aquí. Este es de potencial eléctrico, potencial eléctrico. Y en este ejercicio de aquí tenemos dos cargas, una aquí arriba y otra aquí abajo. Y en el primer inciso A nos pidieron hallar el potencial en el origen, aquí en el medio, en el centro de las dos cargas. Entonces el potencial en el origen simplemente va a ser que la suma del potencial uno, que yo le llamé uno a este de aquí y 2 a este de acá. Entonces simplemente reemplazar K por la carga Q sobre la distancia que es A, que sería la distancia desde aquí hasta el origen. Y lo mismo para el 2 sería K por Q sobre A. Y ahí ya terminamos el inciso A, bastante sencillo. Como nos quedó aquí lo mismo y aquí lo mismo, entonces sumamos y nos quedó dos veces K por Q sobre A. Ya en el inciso B nos piden hallar el potencial en cualquier punto sobre el eje X. Entonces ahí lo que tenemos nosotros es que tenemos aquí nuestros ejes. Aquí está el eje X, tenemos una carga por aquí y otra carga por acá. Como estas dos cargas están una a una distancia A del origen y otra aquí abajo, también a una distancia A, van a generar potenciales, tienen un potencial y hay que hallar eso en el eje X, para todo el eje X. Y nos debe quedar algo así. O sea, tenemos que demostrar que queda esto de aquí. ¿Cómo demostramos eso? De la misma forma que lo hicimos en el inciso A. Entonces, el potencial en el eje X va a ser igual al potencial de la carga uno aquí, en el eje X, y la del 2 que es esta, en el eje X también. Sería la suma de los dos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que ya la distancia no es A, sino que ahora la distancia va a variar. ¿Por qué? Porque el eje X tiene infinitos puntos, ¿verdad? Entonces ahora la distancia va a ser, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, pero si tomo un punto más lejos, podría ser desde acá hasta acá y así. Entonces la distancia va a variar. Ya no va a ser simplemente A como era aquí, sino que va a depender también de X. ¿Y cómo encontramos esa distancia? Facilito. Esa distancia podemos usar Pitágoras, porque sabemos que desde el origen hasta este punto hay A unidades de distancia y que desde el origen a cualquier punto del eje X hay X unidades de distancia. Entonces, la distancia desde Q hasta el punto del eje X va a ser la hipotenusa. La hipotenusa de eso, ¿verdad? Sería la raíz de X cuadrado más A al cuadrado. O lo mismo la raíz de A cuadrado más X cuadrado. Es lo mismo. Esa va a ser la distancia que nosotros vamos a usar, que va a ser la distancia desde la carga hasta cualquier punto del eje X. Va a ser esta de aquí. Ya, entonces, en vez de A, colocamos esta distancia y nos queda de esta forma. P sub X va a ser igual a K por Q sobre la raíz de A al cuadrado más X al cuadrado. Y de la misma forma para la otra carga, porque la otra carga es igualita, es Q. Y también está una distancia A, pero abajo del eje Y. No importa si está abajo o si está arriba, está una distancia A del eje Y, del origen, perdón,
entonces el potencial es igual porque aquí en esto no importan las direcciones, no importan las direcciones. Si esta carga fuese negativa, menos Q, entonces ahí sería menos así. Pero como es positiva, entonces colocamos más K por Q sobre la raíz de A cuadrado más X al cuadrado. Y nos quedó así. Entonces, como tenemos dos veces lo mismo, podemos hacer que eso es igual a dos veces K por Q sobre la raíz de A cuadrado más X al cuadrado. Y ya para finalizar, tenemos que esa constante K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que nosotros siempre la aproximamos a 9 por 10 a la 9. Si colocamos ese valor de 1 sobre 4 pi, nos queda lo que está ahí, que sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a 2Q sobre la raíz de A cuadrado más X al cuadrado. Entonces ahí ya queda demostrado que el potencial en cualquier punto sobre el eje X es este de aquí. Ese sería el inciso B. Listo, entonces ya pasamos con el C. Vamos a ver qué dice el C. El C dice, con base en la solución del inciso anterior, determine el campo eléctrico sobre el eje X. Bueno, ahí nos piden, en el C nos piden hallar el campo eléctrico en X usando P sub X, usando el inciso anterior. Entonces, para hallar el campo eléctrico, simplemente aplicamos una ecuación que relaciona tanto el campo eléctrico con el potencial eléctrico. ¿Cuál es esa ecuación? Esa ecuación es esta de aquí. El campo eléctrico va a ser igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Nosotros tenemos esta ecuación. Campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. ¿Qué es el gradiente de una función? El gradiente de una función es simplemente, bueno, vamos a colocar este menos acá afuera y acá entre paréntesis el gradiente. ¿Qué es el gradiente? El gradiente son las derivadas de esa función con respecto a x más la derivada de esa función con respecto a y en dirección y más la derivada de esa función con respecto a z en dirección z. Eso es el gradiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Calcular esas derivadas, la derivada de b sub x con respecto a x, la derivada de b sub x con respecto a y la derivada de b sub x con respecto a z. Que en este caso, estas derivadas son cero. ¿Por qué son cero? Porque aquí vemos que b depende de x. B depende de x, no tiene ni y ni z. Entonces, como no tiene ni y ni z, sus derivadas serán cero. Y solamente derivamos es con respecto a la variable x. Entonces, eso se simplifica así. El campo eléctrico ahora va a ser igual a menos la derivada de b sub x con respecto a x. Eso es lo que tenemos que hacer. Derivar esta expresión de aquí con respecto a x. Entonces hay que derivar esta raíz. Hay que acordarse ahí de la derivada. Entonces vamos a derivarlo. La derivada de b con respecto a x va a ser igual a ¿qué? Bueno, primero, esto es una constante. Y esta raíz vamos a escribirla así. Vamos a escribir b sub x de esta forma. K,
Vamos a escribir otra vez la K para no escribir esto nuevamente. 2Q. Y vamos a escribir por acá 1 sobre A cuadrado más X cuadrado elevado a la 1 medio, que sería lo mismo que la raíz. Listo, entonces, como esto está en el denominador, podemos subirlo al numerador, pero negativo, de esta forma. A cuadrado más X cuadrado elevado a la menos 1 medio. Entonces, así ya se nos hace más fácil derivarlo, porque la derivada va a ser simplemente, se baja ese menos 1 medio, se le resta 1 y así. Entonces, ¿qué nos va a quedar en la derivada? Nos va a quedar esto. Esto es constante, entonces queda ahí. Este menos 1 medio baja. Aquí lo colocamos, menos 1 medio. Entonces ahora hay que restarle 1. Menos 1 medio, menos 1. Y ahora hay que derivar esto que está dentro, por regla de la cadena. Hay que derivar esto que está dentro de aquí. Y nos queda, la derivada de esto es 2x. 2x. Ya, esta es la derivada. Entonces organizamos ahí un poquito eso. Menos 1 medio, menos 1, ¿cuánto es? Bueno, vamos a hacerlo. Sería menos 3 medios. Menos 1 medio, menos 1 es menos 3 medios. Entonces nos queda así que la derivada de b sub x con respecto a x va a ser igual a este 2 con este 2 lo podemos simplificar y nos queda menos. Este 2 también vamos a colocarlo por acá adelante, entonces nos queda 2x por k por q que multiplica a 1 sobre a cuadrado más x cuadrado elevado a la 3 medios. Esto sería simplemente el gradiente. Faltaría multiplicarlo por menos para hallar el campo eléctrico, ¿verdad? Porque esto solo es la derivada. Entonces el campo eléctrico en x, E sub x va a ser igual a 2 veces x por k por q sobre a cuadrado más x cuadrado elevado a la 3 medios. En dirección x, entonces le colocamos aquí la y porque va en x. Entonces este sería el campo eléctrico. Ya terminamos ahí el inciso C, este de allí. Este sería el campo eléctrico. Usamos esta ecuación del gradiente. Como solo depende de x, nos queda la derivada en x. Derivamos y multiplicamos por menos. Queda positivo. Entonces vamos a hacer el D. ¿Qué dice el D? Elabore la gráfica del potencial sobre el eje X como función de X en el intervalo X menos igual a menos 4a y X igual a más 4a. Entonces ya habría que graficar esto de aquí. Y dime, Fabi, ¿alguna pregunta? Sí, van a haber veces en las que, por ejemplo, la derivada, o sea, el gradiente, sí va a tener varias variables, tipo X, Y, pero Z no, ¿cierto? Puede pasar, Sí. sí, que tenga las dos variables, que tenga X y Y, ¿sí? Y ahí en ese caso habría que calcular las dos derivadas, tanto la de X como la de Y. Y se reemplazarían aquí en esta ecuación. Cuando ya calcules las derivadas, reemplazas aquí la de X y aquí la de Y. En este caso, como yo no tengo Y, solamente reemplacé la de X y me así, quedó así. Y ok, otra pregunta. Bueno, cuando dices que el campo eléctrico es igual a el gradiente de el potencial Aquí. que hayamos, cuando lo colocas menos dbx sobre dx, o sea, se tiene que escribir así, o
sea, sé que es porque ajá, era con respecto sí, a X. Pero sí Ujú. lo tengo que escribir, por ejemplo, si es para Y también. O sea, si en caso fuera Y o cómo lo tendría que escribir. Ah, ok, ok. En ese caso de si fuera con dos variables, vamos a hacerlo. Mira. Vamos a poner un ejemplo fácil. Supongamos que el potencial nos dio, vamos a ver, en este caso nos dio esto, pero supongamos que el potencial nos dio algo así, 2Q y depende de X, sobre X por Y, supongamos que nos dio algo así, depende de X y de Y. Entonces tiene aquí X, Y, así. Supongamos así es, que nos dio algo así el potencial. Entonces para hallar el campo, aplicamos que el campo es menos el gradiente de B. Y menos el gradiente de B es eso que yo escribí ahí arribita, que era la derivada de B con respecto a X en Y, más la de B respecto a Y, más la de B respecto a Z en Z, que esa no la vamos a calcular porque no hay Z. Entonces, calculamos estas dos derivadas, la de X sería entonces la derivada de todo esto, de 2Q sobre X por Y con respecto a X. Entonces, esta derivada va a dar, aquí la Y sería una constante. Entonces sería 2Q por Y, que eso no va a cambiar, por la derivada de 1 sobre X, que es menos 1 sobre X al cuadrado. Entonces ya como aquí la calculaste, simplemente la reemplazarías aquí. Ahora calculamos la de Y. Con respecto a Y, entonces la derivada, ¿cuál va a ser? Va a ser 2Q sobre X por la derivada de Y, que sería 1. Entonces, esa derivada la reemplazas acá. Cuando ya las tengas, cuando ya reemplaces, te va a quedar algo así. El campo es igual a menos 2Q por Y sobre X cuadrado. Y aquí un signo menos. Todo eso va en dirección y más 2Q sobre X por 1, que sería lo mismo. Eso va en dirección Y. Y ya después, este menos de afuera lo distribuyes. Entonces el campo te queda 2Q por Y sobre X cuadrado menos 2Q sobre X. Miércoles me están llamando. Listo, pues. Entonces te queda así, Fabi. Reemplazas y ya. O sea, así tal cual como te lo mostré. Sí, me entiendes. Sí, sí, está bien. Ok, ok. Eso sí salen dos variables. Y si salen tres, pues reemplazas aquí, pero no creo, la verdad no creo que salga. O sea, yo creo que siempre va a salir una variable. Pero de todos modos, si salen dos, ya tienes el procedimiento Ah, aquí. sí, es que lo preguntaba más que todo por lo que te digo, porque ahí sale dbx sobre dx. Entonces, o sea, o sea, solo aplicaría, por ejemplo, a este ejercicio porque nos pidieron que tuviéramos en cuenta el plano X. Exactamente. Solo aplica para este. O sea, esto es un caso particular. Esa era tu pregunta, ¿verdad? Esto es un caso Ajá, particular. ok. Bueno, gracias. Continúa. Listo. Entonces, vamos, ya aquí en el D toca es graficar. La verdad es que no me acuerdo mucho de la gráfica de esto. Toca graficar el potencial. Entonces, ahí lo que toca hacer es saberse la gráfica de esto que está aquí. Vamos a ver si lo podemos graficar. O sea, yo no me la sé, no recuerdo la gráfica de 1 sobre raíz de X o algo así.
Vamos a ver qué sale. Tenemos que b sub x, esto sería el inciso B. B sub x, ¿a qué es igual? Es igual a todo esto es constante y acá tengo raíz de algo de a cuadrado más x cuadrado acá. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Hay varias formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer de esta forma. Tenemos que el potencial es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por 2q sobre la raíz de a cuadrado más x cuadrado. Entonces, nos piden graficarlo desde x igual a menos 4a x igual a más 4 a más 4a. Pero no sabemos qué es a. A es un número, pero no sabemos qué número es. Pues yo lo que haría sería asumir un valor para a. Vamos a asumir el valor de 1, por ejemplo. Entonces, vamos a graficar desde x igual a menos 4 hasta x igual a 4. Y tenemos que graficar esto de aquí. Entonces nos queda la gráfica de 1 sobre 4pi. Bueno, vamos a llamarle a eso S. ¿S qué va a ser? 2q sobre 4pi epsilon 0. Eso es S. Número cualquiera ahí. Y abajo nos quedó entonces 1 sobre raíz de 1 más x al cuadrado. Nos quedó así. Y tenemos que graficar eso. Tenemos que graficar eso desde x igual a menos 4 hasta x igual a 4. Listo. ¿Qué podemos saber ahí? ¿Qué? Primero que esta parte de aquí, todo esto de aquí, debe ser distinto de cero. Este denominador debe ser distinto de cero, porque si esto es cero, entonces esto de aquí se vuelve indeterminado, porque sería 1 sobre cero. Entonces, 1 más x cuadrado debe ser distinto de cero, o mayor o igual a cero, porque también las raíces de números negativos también es indeterminado, raíces de números negativos indeterminados. Entonces, ¿qué propongo yo? Para no ponerme a inventar aquí, vamos a graficarlo rápidamente para ver qué sale. Vamos a ver qué sale ahí de esa gráfica. Sería entonces 1 sobre, 1 sobre la raíz de 1 más x al cuadrado. Bueno, entonces nos salió esta gráfica. Una gráfica par, es decir que la parte izquierda es igual a la derecha. Y sería desde x igual a menos 4, desde aquí hasta x igual a 4, hasta acá. Sería la gráfica.
y llega hasta 1. Llega hasta 1, este sería el máximo valor. ¿Por qué sería ese el máximo valor? Porque si x es igual a 0, por ejemplo, entonces aquí nos queda 1 sobre raíz de 1, 1 sobre 1, esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces ahí ya vemos esa gráfica. O sea que si, por ejemplo, aquí hubiese un 4, entonces la altura sería 4. Sería 4 y así. Eso es lo que podemos analizar ahí de la gráfica. Sería el punto ¿qué? El punto D. Listo. Ya para finalizar con este ejercicio, ya nos quedaría el punto E, ¿verdad? El punto E. Ah, bueno, y esta S lo que hace simplemente es, esto lo coloca más grande, ¿no? O sea, porque esta S está multiplicando a este 1. Entonces, si calculamos esto de aquí y lo multiplicamos por esto, entonces nos queda más grande todavía el pico. Este pico de aquí nos queda más grande. Entonces, tiene sentido porque si vemos el potencial es mayor cerca del origen, cuando x es igual a 0, el potencial es mayor. P sub x es mayor cuando x es igual a 0. Eso tiene sentido porque las cargas que estamos dibujando están aquí en el x igual a 0. Están más cerca de x igual a 0. Entonces ahí va a ser el potencial mayor. Mientras que cuando el punto en el eje X lo alejamos, entonces el potencial va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo. Y así hasta que nos alejamos mucho. Sería como el análisis ahí de la gráfica. Y en el punto D, perdón, nos piden cuál es el potencial y el campo eléctrico cuando X es mucho mayor que A. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando X es mucho mayor que A? Listo. ¿Qué significa que X sea mucho mayor que A? Que estamos analizando el potencial el potencial, pero en el infinito, en X, en un valor de X muchísimo, muy grande, muy grande. Entonces vamos a analizar qué pasa. Listo. Tenemos que el potencial de X es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por 2q sobre la raíz de a cuadrado más x al cuadrado. Entonces, si x es mucho mayor que a, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que a cuadrado más x al cuadrado va a ser igual o va a ser aproximadamente x. ¿Por qué va a ser aproximadamente x? Porque si x es mucho mayor que a, es como si tuviésemos, por ejemplo, aquí tenemos 1.000.000. Supongamos, tenemos 1.000.000 aquí. Y aquí tenemos 1. Entonces, si tenemos 1.000.000 más 1, eso es aproximadamente 1.000.000, ¿verdad? Como si tuviéramos 1.000.000 en el bolsillo y se nos pierden 100 pesos. No va a importar mucho, ¿cierto? Entonces, vamos a tener ese 1.000.000 aproximadamente, obviamente. Entonces, esto que está en la raíz va a ser x cuadrado. X cuadrado, ¿verdad? X cuadrado. Listo, entonces nos queda de esta forma. Esta sí es la ecuación del potencial. Vamos a ver. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Entonces nos queda de esta forma. 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por 2q sobre
y aquí nos queda raíz de x cuadrado, que sería x. Raíz de x cuadrado sería x. Entonces nos quedó así. Por 2q sobre x. Nos quedó así. Y para el campo eléctrico va a pasar lo mismo. Para el campo eléctrico, ¿dónde fue que lo hallé? Por aquí. Para el campo eléctrico ocurre lo mismo. Vamos a aproximar ese denominador a x cuadrado. Entonces, como a cuadrado más x cuadrado es aproximadamente x cuadrado, entonces el denominador nos va a quedar de esta forma. 2xk por q sobre x cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces x cuadrado elevado a la 3 medios es lo mismo que x cuadrado por 3 medios. Y eso es lo mismo que x a la 3, porque este 2 con este 2 se va y nos queda el 3 ahí. Entonces nos queda aquí que e va a ser igual a 2x por k por q sobre x a la 3. Simplificamos la x con las de abajo y nos queda entonces 2 veces k por q sobre x al cuadrado. Entonces esa es la conclusión a la que llegamos. Que el potencial queda dependiendo de x en el denominador y el campo queda dependiendo es de x cuadrado en el denominador. Queda así entonces. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que esto quede dependiendo de x cuadrado y que esto quede dependiendo de x. Lo que significa es que si nosotros tenemos en el eje Y, si tenemos en el eje Y, aquí tenemos una carga, Q, y aquí tenemos otra, Q, están separadas por una distancia de 2a. Si nos alejamos mucho, por ejemplo, supongamos que estamos aquí, supongamos que estamos en este punto en X. Si nosotros nos alejamos mucho, cuando vamos a ver las cargas, estas cargas van a estar más juntas, porque como nos estamos alejando mucho, estamos cerrando ahí la línea de vista. Esta carga de aquí y esta carga de aquí es como si se fusionaran en una sola, porque nos alejamos mucho. Si lo vemos desde aquí, por ejemplo, nuestro ojo está aquí viendo hacia la izquierda, entonces vamos a ver como si estas dos cargas fuesen una sola carga que sería 2q. Entonces, tiene sentido que sea una sola de 2q porque esto de aquí es el potencial eléctrico para una carga de 2q. Y esto de aquí es el campo eléctrico para una carga de 2q también. Sería k por 2q sobre x cuadrado. Entonces, ese sería el análisis. Si nos alejamos demasiado en X, estas dos cargas van a estar juntas o se van a fusionar si X es mucho mayor que A. Y ahí terminaríamos ese ejercicio. Hasta ahí todo bien, Fabi, ahí.
Listo, entonces ya terminamos ahí. Vamos otro, con otro más. Este estaba bastante largo. Vamos a ver otro. De aquí del taller del profesor Jarvin. Entonces vamos con uno de circuito para variar. Vamos con uno de circuito para variar. Y vamos haciendo uno y uno, uno y uno. Entonces vamos, por ejemplo, el 7 este se ve bueno. También, también. Vamos con este, pues vamos con el 6. Y entonces vamos con este ejercicio de circuitos eléctricos. Nos dan un circuito que sería este y nos piden entonces determinar la resistencia equivalente del circuito, la corriente y la potencia entregadas por la fuente. Nos piden para cada una de las resistencias determinar el voltaje, la corriente y la potencia. Y también la diferencia potencial entre A y B. Entonces, este ejercicio está bueno, está bastante largo. Vamos a hacerlo por acá. Listo. Entonces, vamos a hacer primero el inciso A. En el inciso A nos piden determinar R equivalente. Vamos a escribirla así, R de Q. Nos piden hallar la corriente de la fuente, que sería, vamos a llamarle IF, y la potencia de la fuente. Entonces, vamos a hallar eso. Para hallar ¿la resistencia equivalente qué es? La resistencia total del circuito. Es decir, es decir que la resistencia equivalente, lo que tenemos que hacer es simplificar este circuito de forma que nos quede la fuente de 25 voltios y una sola resistencia, así de esta forma. Tenemos que simplificar el circuito y que nos quede de esta forma la fuente y una resistencia que va a ser la resistencia total que va a salir de la simplificación de todo esto. Entonces hay que simplificar, por ejemplo, esta con esta están en serie, entonces la sumamos y así vamos. Entonces yo voy a empezar primero de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Entonces, primero podemos simplificar esta resistencia con esta de aquí. ¿Por qué? Porque estas resistencias están en serie. Ya eso lo vimos. Están en serie porque comparten un solo nodo. Sería este nodo de aquí. Esta región de aquí contiene tanto a la resistencia de 5 como a la de 20. Comparten un solo nodo ellas dos, entonces están en serie. Entonces vamos a poner ahí que la resistencia de 5 más la resistencia de 20. Eso va a ser igual a 5 ohmios más 20 ohmios. Esto es igual a 25 ohmios. Entonces el circuito nos queda de la siguiente forma. Vamos a dibujarlo otra vez todo. Aquí tenemos la de 10, aquí tenemos otra de 10, aquí está B, aquí está A, aquí tenemos otra de 5 y aquí entre B y A ahora nos va a quedar una sola. Nos va a quedar una sola
Entre B y A nos va a quedar una sola, pero de 25 ohmios, que fue la suma de esta de 20 y de esta de 5. Esa resistencia de 25 ohmios, yo la puedo dibujar como la dibujé, o también la puedo dibujar aquí, o también la puedo dibujar por acá, así. ¿Por qué puedo dibujarla en esos tres lugares? Porque lo que se debe cumplir es que la resistencia empieza en A y termina en B. Eso es lo que se debe cumplir, entonces la puedo dibujar en cualquier lado, que empiece en A y termine en B. O sea que incluso yo la podría dibujar aquí también, mire. Aquí la podría dibujar también. Porque aquí este punto es A y este punto es B. Entonces ella aquí comienza en A y termina en B también, de la misma manera, ¿no? Entonces podría hacer eso. Entonces aquí le coloco su valor, que me dio 25. Esta de aquí sigue siendo de 5 y esta de aquí es de 10, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo hacer el paralelo de estas tres resistencias. Están en paralelo porque comparten dos nodos. Comparten el nodo A y el nodo B. Entonces yo puedo decir que R de 10 ohmios está en paralelo con R de 5 ohmios y eso a su vez está en paralelo con R de 25 ohmios. Las tres están en paralelo. Entonces nos va a quedar usando la ecuación, la fórmula de resistencias en paralelo, nos queda sobre 1 sobre 1 sobre la de 10 más 1 sobre la de 5 más 1 sobre la de 25. Nos quedó así. Entonces, esto nos va a dar un numerito ahí que lo voy a hacer en la calculadora. Hola Santi, me había ido un momentico porque estaba haciendo una vuelta, ¿oíste? Pero sí estoy. Ah, dale, Fabi, no te preocupes. Aquí estamos haciendo ya otro ejercicio que es de circuitos. Estamos hallando la resistencia equivalente, que es la resistencia total del circuito. O sea, hay que simplificar todo esto y dejarlo así, ¿ve? Una sola resistencia y la fuente, una sola fuente también. Así, eso es lo que estamos haciendo. Listo, entonces ese número de ahí, de uno sobre 10 más uno sobre 5 más uno sobre 25 da 2,94. Bueno, da más decimales. Vamos a colocarle los cuatro decimales. 2,9411 ohmios. Eso corresponde al paralelo de estas tres. Entonces nos queda de esta forma.
nos queda de esta forma. En vez de colocar estas tres, colocamos esta que representa a estas tres. Y ya finalmente necesitamos simplificar esto una vez más. Entonces, aquí vemos que la de 10 está en serie con esta, porque comparten un solo nodo. Entonces, la resistencia equivalente va a ser 10 más 2,9411. Y eso aquí es igual a 12,9411 ohmios. Esta es la resistencia equivalente. Entonces, el circuito nos quedó de esta forma. 25 y aquí 12,9411 ohmios. ¿Cómo hallamos la corriente? La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso serían los 25 voltios sobre los 12,9411 ohmios. Esa sería la corriente total, que sería la misma corriente de la fuente. Serían entonces 8,5 amperios. 8,5 amperios. La corriente se mide en amperios. Esa sería la corriente total que entrega la fuente. Listo, entonces nos piden también la potencia. ¿La potencia qué es? La potencia es energía por unidad de tiempo. ¿Qué tanta energía entrega a esta fuente en el tiempo? Los electrodomésticos de sus casas, la lavadora, nevera, para saber qué tanta energía entregan en unidad de tiempo, se les mide su potencia. Y la luz que les cobran, que nos cobran en nuestras casas, la cobran con respecto a esa unidad, a la unidad de potencia. Entonces, entre mayor potencia consumamos en nuestras casas, mayor es la, la plata que nos cobrarán, ¿no? Entonces, hay que reducir un poco ese consumo de potencia. De pronto, esas cargas que consumen mucha potencia en el tiempo, como el aire acondicionado o la nevera también, que está prendida todo el día, ¿no? Entonces tiene una potencia grande. Entonces la potencia se define como el voltaje por la corriente. Esta es la potencia, voltaje por la corriente. En este caso, la potencia que entrega la fuente va a ser su voltaje, que es 25, por su corriente, que es 8,5. Eso nos da un total de 212,5 y la potencia se mide, como lo dije anteriormente, energía sobre tiempo o también se puede medir en vatios, que se representa con la letra W. Entonces ahí ya tenemos el inciso A. Y esta corriente, por ejemplo, es una corriente grande, 8,5 amperios. ¿Por qué es una corriente grande? Porque las corrientes pequeñas vienen en el orden de los miliamperios, que son, por ejemplo, si tuviéramos 8,5 por 10 a la menos 3, eso sería 0,0085. Esta corriente es una corriente pequeña que prácticamente no te afecta si pasa corriente sobre tu cuerpo de esta magnitud, prácticamente no te afecta. En cambio, si pasa por tu cuerpo una corriente de 8,5 amperios, te puede afectar gravemente. Es decir, las corrientes que estén por encima, por ejemplo, por encima del amperio, ya son corrientes que hay que tener en cuenta, que hay que tener cuidado. Entonces, ahí terminamos el A, ahora vamos con el B, que es un punto más larguito porque es con respecto a cada resistencia. Entonces, a cada resistencia, a esta de 10, a esta de 10, de 5 y de 20, hay que hallarle
su corriente, su potencia y su voltaje, tal cual como hicimos aquí, pero para cada resistencia, para cada resistencia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir usando estos circuitos que yo usé para simplificar. Vamos a usarlos. Vamos a usarlos. Hay que saber la teoría de circuitos. Por eso es importante que se vean el video, los videos que ya he subido, porque si no se los han visto, entonces nada, no se va a entender nada. Entonces vamos a hallar, entonces vamos a hacer el inciso B, vamos a hacerlo. Inciso B. Listo. El inciso B es determinar para cada una de las resistencias su voltaje, su corriente y su potencia. Determinar para cada resistencia su voltaje, corriente y potencia. Listo. Vamos a empezar con la de 10. Esta, esta resistencia de 10 ohmios, por esta resistencia de aquí de 10 ohmios va a pasar la corriente de la fuente. ¿Por qué? Vamos a irnos aquí, a este circuito de acá. Si tenemos este circuito de acá, este circuito de acá, a ver, este circuito de aquí que yo tomé aquí, sale de este circuito grande. O sea, hay que tener en cuenta que este circuito grande, de este circuito grande, sale todo esto que yo hice, ¿cierto? Todo esto que yo hice aquí proviene del circuito grande. Es decir, que estos circuitos pequeños contienen información del circuito grande, porque salieron de él. Entonces contienen cierta información que nos puede servir. Entonces, si yo tomo este circuito pequeño, puedo hallar, por ejemplo, la corriente que pasa por la resistencia de 10. No tengo que tomar siempre este circuito completo, sino que el circuito lo puedo ir analizando por partes, por partes. Y así es más fácil, porque el trabajo no siempre lo voy a hacer para el circuito grande, con todos estos resistores y fuentes, sino que puedo, por ejemplo, analizar esta partecita y así. Eso es lo chévere, que no hay que hacer todo completo y con el ejercicio completo así, sino que se puede analizar por tramos. Entonces, para analizar estas resistencias de aquí, yo tomo este circuito de aquí. No voy a tomar este, sino este. Entonces, vamos a hallar la corriente que pasa por esta resistencia de 10, por esta y por esta. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero es que toda resistencia que esté al lado de la fuente va a tener su misma corriente. Por ejemplo, si yo tengo mi fuente que está aquí, 25 voltios, tengo un resistor aquí al ladito de 10 ohmios, la corriente que pasa por ese resistor de 10 ohmios va a ser la misma corriente que sale de la fuente de 25 voltios. Es como si yo tuviese una batería, así, una batería, y aquí le conecté algo, así. La corriente que sale de la batería es la misma corriente que entra al resistor. De la misma forma es aquí, solo que está de diferente forma dibujado, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, no importa si esto está a la derecha o si está aquí a la izquierda. La corriente de esto, de este resistor de 10, va a ser la misma que la de la fuente de 25. Entonces podemos decir enseguida que la corriente de aquí, de este resistor, la corriente de este resistor va a ser igual a la corriente que yo hallé aquí, 8,5. ¿Por qué? Porque el resistor está al lado de la fuente. Si está al lado, entonces tiene su misma corriente.
Bien, bien. ¿Cómo hallamos entonces el voltaje que hay aquí en la resistencia de 10 ohmios? El voltaje va a ser su corriente por su resistencia. Sería 8,5 por 10. Ese sería el voltaje que hay ahí. Entonces, ¿cuál sería ese voltaje? Sería, eh, a ver, hay algo raro por ahí. Ah, ok, ok, ahí está el error. Uy, me había asustado. Ese es 25 sobre... Y eso, ¿yo por qué puse ahí 8,5? Si esto no da es... Da es 1,94. No sé por qué coloqué ese 8,5 ahí, ve. Da 1,94 amperios. 25 sobre 12,94 da 1,94 amperios. ¿Ok? Aquí esto da 1,94 y aquí esto cambiaría a qué? A 48,5. ¿Por qué me di cuenta yo de ese error? Porque si yo colocaba este voltaje de aquí que me dio 85 voltios, el voltaje de la resistencia no puede superar al de la fuente, porque la resistencia es un elemento que solamente recibe energía. Entonces, ¿cómo es posible que si recibe la energía de la fuente tenga más voltaje que la fuente misma? Eso no puede pasar. Entonces sería 1,94 por 10. Ahora sí, esto nos da 19,4 voltios. Ese sería el voltaje de la resistencia de 10. Ese 1,94. 19,4, perdón. 9,4 voltios. Ese sería el voltaje de la resistencia de 10 ohmios. Listo, ahora faltaría hallar el voltaje que hay aquí y lo demás. Pero ya tenemos para esta de 10, ya tenemos todo. Y su potencia va a ser su corriente, que es 1,94 por su voltaje, que es 19,4. Esta va a ser la potencia. Va a ser 37,6 vatios o joule sobre segundo. ¿Listo? Seguimos con la de 10, la de 5, la de 25. Antes voy a tomar un poco de agua. Tengo la garganta seca.
Listo, seguimos. Ok, Bueno, pues ya hallamos esto, ahora vamos con las demás. Listo, ¿qué hacemos? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay que tener la teoría clara, clarísima. Entonces, ya hallamos el voltaje aquí en la resistencia de 10 ohmios, ¿verdad? Ya lo hallamos. Ahora, ahora necesitamos hallar el voltaje en estas tres resistencias restantes. Como estas resistencias están en paralelo, van a tener el mismo voltaje. El mismo voltaje lo van a tener porque están en paralelo. ¿Y qué voltaje van a tener estas tres resistencias? Bueno, estas tres resistencias van a tener el mismo voltaje que esta resistencia de 2,94. ¿Por qué? Porque esta resistencia equivale a estas tres en paralelo. Entonces, el voltaje de estas tres debe ser igual al de esta de 2,94. Vamos a ver, vamos a corroborar eso. Entonces, el voltaje en la resistencia de 2,94 va a ser igual a la corriente, que sería esta misma corriente de 1,94 por la resistencia de 2,94. Y vamos a ponerle aquí los decimales. Entonces, esto nos da 5,7. 5,7 voltios. Eso nos dio el voltaje ahí. Nos dio 5,7. Ese 5,7 debe ser igual al voltaje que hay en estas tres resistencias. Es decir, el voltaje en la de 10, esta de aquí de 10, voltaje en la de 10 debe ser el mismo 5,7. Voltaje en la de 5 debe ser ese 5,7. En la de 25 debe ser ese 5,7. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Y en paralelo el voltaje es el mismo. ¿Cómo también pudimos hallar este voltaje? Así, de esta forma. Esta fuente es de 10 voltios, ¿verdad? Esta fuente es de 10, es de 25, perdón, de 25 voltios. Y esta resistencia de 10 tiene un voltaje que ya lo calculamos. Ahora, el voltaje que resta, el voltaje que resta, que es este voltaje de aquí, de entre A y B, o el que está en paralelo de las tres, debe sí o sí ser igual a la fuente, que es 25, menos el que calculamos. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser igual? Porque nosotros no podemos superar el voltaje de la fuente. No podemos superar el voltaje de la fuente. ¿Cómo así? Vamos a ver si se entiende mejor. Yo tengo una batería. Supongamos que tengo la fuente. La fuente es la batería y la batería está aquí, con su más y con su menos, ¿verdad? Y supongamos que yo en la batería tengo aquí conectado, supongamos, una resistencia R1 y aquí tengo otra resistencia, sí, R2. Y aquí esto está conectado aquí abajo para que se cierre el circuito. Y supongamos que la batería es de 25 voltios, tal cual como está ahí arriba. Y supongamos que ya tenemos el voltaje que hay aquí, que nos dio 19,4. Entonces, no queda otra forma que el voltaje que esté aquí en R2 sea un voltaje tal que cuando yo sume este más este me dé el de la fuente.
Es decir, que el voltaje de R1 más el de R2 me debe dar el voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque la fuente es lo que yo estoy entregando de energía. Es como si la fuente, por ejemplo, yo tengo aquí, yo estoy prestando dinero, y tengo 100.000 pesos. Entonces le presto 50.000 o le presto, por ejemplo, 60.000 a Fabiana. Y a Juan le presté, no sé cuánto le presté a Juan, pero por lógica, a Juan le debía haber prestado 40.000, que es lo que falta para llegar a 100.000. Así algo similar ocurre aquí. Esta fuente entrega algo. Entonces, si a esta le entregó 19,4 voltios, no hay otra forma. A esta le debió haber entregado 25 menos 19,4, es decir, 5,6. En este caso nos da 5,6 porque yo aquí tomé unos decimales y aproximé y eso, entonces me dio este 0,7. Sí se entiende esa parte, yo espero que se entienda. Estos son los circuitos eléctricos. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Una forma era esta, otra forma era esta, varias formas de hacer lo mismo, pero siguiendo pasos lógicos, siguiendo pasos lógicos. Listo, entonces el voltaje de cada una de estas va a ser 5,7, yo lo aproximé, pero eso daba 6, no sé, y un montón de decimales, y aquí también aproximé. Entonces, procurar que se usen por lo menos 4 cifras significativas para que todo dé números correctos. Yo los aproximé porque para resumir, cortar un poco el camino. Entonces, si ya tenemos el voltaje de esa resistencia, pues la corriente la tenemos porque sabemos el valor de la resistencia. Entonces, la corriente en la de 10, en esta otra de 10 va a ser su voltaje, que es 5,7, sobre su resistencia, que es 10. Eso es 0,57. Aquí en la de 5, la corriente en la de 5 va a ser 5,7, que es su voltaje sobre 5. Y eso es 1, 1,14. Y falta la de 25, esta de aquí. Entonces la corriente en la de 25 es 5,7 sobre 25. Esto es igual. Esto es igual a 0,228. Todo en amperios. La potencia. Potencia sería corriente 0,57 por voltaje 5,7. Aquí 1,14 por 0,7 y aquí 0,228 por 5,7. Esa es la potencia en cada resistor. Bueno, Santi, muchas gracias. Tengo que salirme porque mi mamá me está necesitando. Listo, Entonces, Fabi. ¿vas a continuar con la grabación? O ya. Termino este ejercicio y ya dejamos por ahí ya, porque está bastante largo, entonces lo termino y dejamos hasta ahí. Yo les paso Ah, la grabación. bueno, dale, muchas gracias, Santi. Nos vemos entonces. Listo, hasta luego, Fabi. Listo, pues entonces continuamos aquí con el ejercicio. Todos los que me están viendo desde sus casas, hogares, día, noche, tarde,
Vamos a terminar el ejercicio, muchachos. Cualquier duda, ahí en la cajita de comentarios me escriben la duda. Y este es 1,3. Vale. Listo. Nos faltan dos más, ¿verdad? Nos faltan dos más que sería. Ah, bueno. Esta de 25 es una simplificación de estas dos. Ok, es una simplificación de estas dos. Quiere decir que la corriente, la corriente, o mejor dicho, el voltaje entre A y B, ya lo calculamos que es 5,7, ¿cierto? Ya lo calculamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. A ver si nos ideamos algo ahí chévere. De todos modos, yo creo que la corriente de que pasa por aquí, que sería esta de aquí, debe pasar por esta de 5 y por esta de 20. Es decir, que la corriente que baja por aquí debe ser 0,228 amperios. 0,228 amperios. Esta es la corriente que baja por aquí. Y también que pasa por acá. ¿Por qué? Porque estas dos suman 25. Entonces, las características que hayamos para la de 25 se deben cumplir también para esta. En este caso, como están en serie, la corriente sería la misma, pero el voltaje debería ser diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, a ver si nos da una coherencia a lo que vamos a hacer. Sabemos que entre A y B hay 5,7 voltios y que la de 5 y la de 20 están conectadas a A y a B, así, de esta forma, miren. Tenemos que este punto es A, tenemos que este punto es B y tenemos que aquí hay una resistencia y que aquí hay otra resistencia. Tenemos así de esa forma. Y tenemos que aquí hay 5,7 voltios. Es decir, es como si tuviéramos una fuente de 5,7 voltios así. Porque entre A y B hay 5,7 voltios. Entonces, es como si tuviésemos una fuente ahí. Y aquí tenemos ¿cuánto? 5, creo que 5 ya. Y acá 25. Bien, bien. Bueno, vamos a hacerlo de esa forma. La corriente de 5 debe ser 0,28. La corriente de la de 5, esta de aquí, debe ser igual a 0,228 amperios. ¿Por qué debe ser esa? Porque estas dos están en serie. Y la resistencia de 25, esta de aquí, tiene una corriente de 0,228. Por lo tanto, estas dos también van a tener la misma corriente. Porque provienen de esta. Yo espero que se entienda. Es como si yo tuviese así una resistencia aquí de 25 por donde pasa una corriente de 0,228. Pero luego esta resistencia de 25, en vez de colocar una de 25, coloco una de 5 y una de 20. Pero la corriente se mantiene, 0,228 por ambas, por la de 5 y por la de 20. Entonces, esta corriente va a ser también 0,228 amperios. Y para finalizar, el voltaje en la de 5 va a ser 0,228 por
por 5 ohmios y el voltaje en la de 20 va a ser 20. 0,228 por 20 ohmios. Esto va a dar aquí da 1,125 voltios y aquí va a dar 4,5 voltios. Entonces, miren, el voltaje de aquí me dio 1,125 y el de aquí me dio 4,5. La suma de ellos dos debe dar esto de aquí, 5,7. ¿Por qué? Porque entre A y B hay 5,7. Entonces, este valor de aquí no puede superar el 5,7 y este tampoco puede superar este 5. Como dije anteriormente, es como si yo tuviera aquí una fuente de 5,7. De forma que este y este me deben dar los 5,7 que hay en la fuente. Entonces, vamos a esto. Vamos a esto de ahí. Nos está dando un poco más. Nos está dando de hecho más. A ver cuánto da. Nos da 5,625. Bueno, un poquito menos en realidad. Si sumamos estos dos, eso nos va a dar 5,625. Pero eso es porque yo no he colocado las cifras significativas que corresponden. He llevado esto con desorden. Pero ustedes ya se la van a colocar como corresponde y les va a cuadrar todo bien. Pero miren la lógica. Entre A y B hay 5,7. Eso quiere decir que aquí y aquí la suma me debe dar 5,7. 5,7. Entonces ya la potencia pues sería la multiplicación. La potencia que consume la resistencia de 5 va a ser su corriente por su voltaje, 1,120. Y la de 20 va a ser su corriente por su voltaje, que es 4,5. Y listo, ahí ya creo que terminamos con todos los resistores, ¿verdad? Creo que terminamos ahí con los resistores. Y nos dicen el C determina la diferencia de potencial entre A y B. Entonces, ya lo hallamos, ¿no? La diferencia de potencial entre A y B es 5,7. 5,7, que sería la misma de este, el de 10, desde el 5, el de 25. Y la corriente que circula por cada uno de estos puntos es la corriente esta que yo hay aquí. ¿Listo? Y también verificamos la conservación de la energía y la carga eléctrica, donde se conserva que la suma de los voltajes debe dar todo el voltaje de la fuente. Y aquí lo comprobamos, 19,4 más 5,6 nos da 25 voltios, que es el de la fuente. Siempre conservamos la energía, siempre. Miren que esto de aquí más esto de aquí nos da el 5,7, aquí nos da 25, o sea, siempre se conserva. Entonces, terminamos este ejercicio de circuitos. Continuaremos con más ejercicios en próximas monitorías y espero que se haya entendido todo. Si no se entendió, pregunte, 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 pregunte. Cualquier cosa que no entienda, pregunte. Entonces, eso sería todo.
Nos vemos en una próxima monitoría. Hasta luego.